¿Qué tal? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy, pero muy buenas noches. Bienvenidos a esta nueva edición de Fuego Cruzado. Estamos a punto de contar con una nueva ley de transporte público. Ya tiene media sanción la reforma del sistema del transporte público. Cuenta con media sanción de la Cámara de Senadores y en los próximos días seguramente va a ser aprobada y se convertirá en ley por parte de la Cámara de Diputados. Son muchos los temas que hay que abordar en este contexto, pero hay que tratar de precisar cuáles son los cambios que interesa a la ciudadanía, que en definitiva es la destinataria de estos cambios que se plantean. Y si surgieran o existieran algunos problemas, también abordarlos, los que sean solucionables ahora y los que no, pues se ponga en perspectiva la búsqueda de esas soluciones. Estamos en presencia en el estudio del canal de Emiliano R. Fernández, él es viceministro de Transporte. ¿Qué tal, Emiliano? ¿Cómo estás? Benjamín, un saludo también muy especial a toda la audiencia. Casi te convertí en fiscal general. Doctor, era otro. El mismo nombre. Bueno, Emiliano, supongo que la expectativa es que en pocos días más se apruebe ya esta reforma del sistema en el Congreso y se transforme en ley. ¿Qué información tenés en cuanto a su tratamiento y el tiempo que llevaría en Cámara de Diputados? ¿Se esperan algunas modificaciones? Porque eso es lo que suele alargar la cuestión del trámite. Después volvería al Senado, después nuevamente así se tira la pelota y se pospone su aprobación. Asimismo, nosotros, la semana anterior se aprobó en el Senado un proyecto presentado por el Ejecutivo en julio, el 24 de julio, y la semana anterior se aprueba con observaciones, ¿verdad? Que se estudió en 20 comisiones legislativas, hubieron 92 objeciones, le llaman ellos, pero observaciones en el lenguaje más común para nosotros, y 20 fueron consensuadas y fueron aceptadas en el Senado. Por lo tanto, ese proyecto que ingresa al Senado tiene 20 observaciones y con esas observaciones el texto que aprobó el Senado y envía a la Cámara Revisora, que es la Cámara de Diputados, que también va a tener sus comisiones, va a tener sus mesas de trabajo. También vamos a apoyar también las mesas de trabajo donde evidentemente van a haber todavía observaciones que pueden presentar distintos grupos. Uno de ellos quizás son los choferes, ¿verdad? Que están próximos a reunirse en asamblea, ¿verdad? Para evaluar todo lo que salió del Senado, del Congreso. Así que esperemos también un proceso donde va a haber deliberaciones y el tiempo de la maduración en el Congreso no tengo la precisión de cuánto va a llevar, como fue en el Senado, que tuvieron un tratamiento especial llamado código y una fecha cierta, pero entendemos y creemos que es importante un proceso acelerado, ¿verdad? Porque ya es necesaria esta reforma. Sí, sin duda, son décadas de un servicio de transporte que la ciudadanía padece, los usuarios del transporte público lo sufren diariamente, pésimo el servicio y muy pocas las posibilidades de que sea resuelto en este contexto. Por eso es la importancia de contar con un nuevo marco legal que ponga en marcha las transformaciones. La gente quiere saber, antes de pasar a esto que quiere saber la gente, que es las etapas de implementación. Primero, y asumiendo que se va a aprobar en líneas generales como resolvió el Senado, pero antes te quería preguntar sobre estos obstáculos o problemas todavía pendientes de solución, y uno de ellos es con los choferes. Probablemente el más importante es con los choferes. Si bien no sos el órgano que dirime los conflictos de esta naturaleza, sino ejecutor, en última instancia, de lo que manda la ley, vas a lidiar con ese problema. Y ellos dicen que, por ejemplo, se restringe el derecho a huelga. Yo te adelanto, te lo dije antes de comenzar el programa, creo que esta garantía constitucional está como mínimo en entredicho, según lo plantea, de acuerdo a cómo lo plantea el proyecto, pero desde el viceministerio o desde el Ejecutivo, que fueron los propiciadores de este proyecto, ¿qué dicen sobre el derecho a huelga? Bueno, primero que nada, el proyecto de ley no vulnera ningún derecho laboral en absoluto. De hecho, hay un articulado, el artículo 39, en su versión presentada al Congreso originalmente, donde se establece claramente que se van a garantizar todos los derechos laborales existentes. Y ahí, antes de hablar del tema imprescindible, esto es importante. Hay un código laboral, hay normas laborales, el ámbito laboral, incluso hay un ministerio de trabajo. Sí. Todo el ámbito laboral hoy ya está arreglado en las normas que corresponden. Esta ley de transporte es una ley no especializada en temas laborales, es una ley especializada en transporte. No obstante, pusimos como un elemento en la ley
que se va a trabajar en el respeto irrestricto, como debe ser. Ese fue el abordaje inicial en la ley desde el punto de vista laboral. Que me parece correcto. Entonces, Una los abordaje temas general, laborales, pero eso fue mutando porque hubo en el medio la situación con los choferes, que hubo el proceso de huelga, de amenaza de huelga, hubo un tripartito, los choferes expresaron sus pareceres y 2 puntos de ellos rescatan que tienen que ver con modificaciones que se hicieron de vuelta, inclusive escuchando la necesidad y el reclamo de los choferes. Uno tiene que ver con el imprescindible. Y quiero explicar un poco eso. Nosotros, el servicio de transporte público, esto hay que entenderlo como sociedad. Nosotros entendemos desde el Ministerio y en el gobierno en general que es un derecho del ciudadano a la movilidad. Y esto es importante, es un derecho del ciudadano y es una obligación del Estado. Se puede prestar con el sector privado o en algún momento quizá el sector público pueda prestar directamente, pero la ciudadanía tiene derecho a movilizarse. ¿Y por qué la movilización es un derecho? Porque también facilita llegar a ejercer otros derechos como la salud, el trabajo, la educación y, ¿por qué no, la diversión y todo lo demás? Por lo tanto, la movilidad de por sí es un derecho del ciudadano y al mismo tiempo potencia el ejercicio de otros derechos. El Estado tiene que garantizar que ese derecho fluya. Por eso que el servicio de transporte público tiene que ser continuo y regular, decimos nosotros. Bueno, ahora viene el otro derecho. Vamos a suponer que los choferes o los patronos tengan alguna dificultad y quieran ir a un paro. Es un derecho constitucional que no se vulnera en la ley, pero este derecho, cuando se ejerce, entra de alguna manera en contraposición con el otro derecho. Si paran los 1.600 buses, el derecho a movilidad, el derecho a tener educación, trabajo que facilitan la movilidad, se ve vulnerado si paran todos los buses. Vamos a suponer que no paren ningún bus con el derecho a huelga, ahí se restringe totalmente. Entonces el derecho de huelga se ve vulnerado, pero se trabaja en el derecho de la movilidad. Entonces, ¿qué tiene que hacer el Estado? Tiene que tener un término donde ambos derechos puedan ser ejercidos. Entonces, y ahí surge la palabra imprescindible. Pero hay ahí una surge el contradicción, concepto. Emiliano, porque por un lado se dice que los temas laborales sean resueltos por separado, por los órganos que competen, las normativas existentes, que me resulta absolutamente razonable. Sin embargo, se incorpora el tema de la huelga, que es una cuestión laboral, a un proyecto que tiene que ver con el transporte. Entonces, ahí hay una contradicción. Sería mucho más saludable sacar lo relativo a la huelga y que se vea la Dirección del Trabajo, el Ministerio del Trabajo, los choferes con esto, y de acuerdo a las normas vigentes. Pero hay una combinación ahí. ¿Por qué entramos nosotros? Y tenés toda la razón. El tema laboral tiene su andamiaje de normas laborales. Pero el derecho a la movilidad, el transporte público, lo ejercemos a través del Ministerio de Obras Públicas y Viceministerio de Transporte. Entonces, cuando se ejerce este derecho a la huelga, que es constitucional, que no vulneramos nosotros la ley, también se ejerce impacto en el derecho a la movilidad. Entonces entra allí un jugador, hay una colisión de 2 derechos genuinos de todo el mundo, uno de movilizarse para ejercer su derecho también de salud, educación, y otro para ejercer su derecho a la huelga. Entonces entran en conflicto ese día los 2 derechos. Entonces, ¿cómo se resuelve eso para que ambas partes puedan ejercer su derecho bajo el concepto de imprescindible y de servicios mínimos garantizados? Entonces, este tipo de servicios se declara imprescindible de tal manera que existan mínimos garantizados para que ambos derechos puedan darse. Si yo establezco un mínimo garantizado, la huelga puede darse, el paro puede darse, porque no van a funcionar la totalidad de los buses. Pero si no funciona la totalidad, el derecho a la movilidad se ve conculcado. Entonces, el mínimo nos ayuda a hacer compatible el ejercicio de estos derechos, y eso es lo que expresamos en la ley. En la presentación original hablamos de que se debe, en caso de huelga de paros, que no se conculca ese derecho, está vigente, es constitucional, tiene que haber un servicio mínimo que sea regular para que la gente use los buses. En el proceso legislativo del Senado se sacó la palabra regular y se puso la palabra mínimo, y se estableció, por pedido del grupo de senadores, cuál va a ser el porcentaje mínimo que tienen en caso de huelga. Entonces se puso que en hora pico serían 70%, de lo que regularmente funciona. Si habían 1.000 buses, 70% tienen que funcionar, 700 buses, 300 no funcionar, y en hora no pico, 60%. Entonces, se precautela el ejercicio de la huelga y el paro, va a haber paro de buses,
y se precautela también que haya movilidad de la gente con un concepto de servicio mínimo garantizado. Y acá no es trivial, no son triviales los porcentajes. Quiero darte una perspectiva. Nosotros decimos, y en la ley, esta es la propuesta, eso se va a estudiar de vuelta en diputados, 70% en hora picos debe ser garantizado. Quiere decir que 30% no van a circular. Bueno, pero ahí mataste la medida de fuerza. Yo quiero darte unos números, por eso es importante tener unos números. Son 1.700 buses, un 10% son 170 buses. Casi 600 buses van a parar. Casi 100.000 personas van a estar afectadas en un día que haya paro con estos mínimos establecidos. Afectar 100.000 personas que necesitan movilidad porque es su derecho, con un paro de más de 500 buses. O sea, el 10% ya tenemos 170 buses que paran, el 20% tenemos 240 buses que paran. Y cada bus que para son... Pero no es ese el cálculo, me parece, porque... Pero hay una afectación. Bueno, pero claro que hay una afectación, pero mínima. Por eso te digo. Exactamente, mínima. Es mínima y en consecuencia una medida gremial que tiene por objeto paralizar algo, al ser mínima se convierte en inocua, estéril, sin efecto. No es mínimo, es mínimo 100.000 personas. No, es que no son 100.000 personas, porque en la práctica tenemos 300.000 personas más o menos las que usan todo el sistema de todos los buses. Las que utilizan. Al restringir, ¿verdad? El impacto más o menos es de 100.000 personas. Llega a 80, 90.000, pero supongamos que es así. Bueno, pero yo me estoy refiriendo a la efectividad del ejercicio de un derecho cuyo objetivo es paralizar. Ahora, viene el tema de la discusión. Y el derecho de los ciudadanos, no te olvides, Benjamín. No, pero yo te hablo de una garantía constitucional que es el derecho a la huelga. Sí. Solamente 2 sectores no pueden hacer huelgas en nuestro país, Fuerzas Armadas y Policía. Después hay sectores considerados imprescindibles, sí. Salud, agua y energía, más nada. Entonces, si vos incluís otro componente, mañana te puede decir, por X motivo, otro sector también yo soy imprescindible, por esto, por aquello y por lo otro. Yo vendo pañales y ¿por qué van a parar una fábrica de pañales? Los niños necesitan pañales, es un derecho básico. Entonces, por eso te digo que sería mucho mejor sacar de la estructura normativa del transporte eso que tiene que ver con las relaciones laborales en general. Incluso con ese argumento se sacó otra garantía constitucional o un derecho constitucional que es el del trabajo. Por ejemplo, cuando los choferes dicen no, queremos hablar de cuestiones, queremos que se introduzcan nuestras condiciones de trabajo, eso está señalado en el Código Laboral. Para ese derecho no lo asume el proyecto de reforma del transporte público, manda aquella otra área que es la que corresponde efectivamente. Con el mismo criterio yo creo que hay que hacer esto. No quiero andar mucho es un tema polémico realmente. Esto también en los otros países, bueno, tengo ahí la estadística de otros países que también tienen, regulan. El mínimo es la manera de hacer compatible que los dos derechos se precautelen. Está bien. Ese es el concepto pero que tenemos. Ningún derecho. Mira, con ese criterio se acaba la huelga. ¿Sabes por qué? Porque yo, empresario, tengo derecho a trabajar. Y cuando se ejecuta la huelga, se lleva a cabo la huelga por derecho constitucional, me dejan sin trabajar. Es así. Ese es el objetivo de la huelga, paralizar por una medida de protesta para lograr determinados fines cuando se acabaron las instancias negociadoras. El servicio no sea imprescindible. Y lo que te por estoy eso diciendo, se declara imprescindible. Bueno, pero ¿por qué se va a declarar imprescindible? Porque se le ocurrió a Milei en otros países. Tengo la estadística de muchos países, pero conceptualmente, más allá de otros países, una persona necesita ir a trabajar para generar sus ingresos, la gente informal, que va al mercado, entonces, para salud. La huelga general entonces está prohibida. No, para los lugares que no son imprescindibles hay un acatamiento total, pero cuando es imprescindible hay derechos en condición y hay que trabajar eso, Benjamín. La gente necesita desplazarse. Sí, te sé, pero ¿quién decide qué es imprescindible? La sociedad, la Cámara de Diputados, el Congreso, la ley y la naturaleza, del sector. Sí, bueno, pero por la naturaleza del sector y las normativas vigentes hasta hoy son los que te mencioné. Policía y Fuerzas Armadas no tienen los derechos. Hoy tenemos una nueva ley. ¿Quiénes se consideran imprescindibles? La cuestión energética, luz, salud y agua. La declaración de imprescindible, teníamos la ley de la función pública donde estaba el tema de transporte como imprescindible. Esa fue reemplazada por la ley 7445, creo que del servicio civil, donde habla de imprescindibles y también da la facultad a las autoridades de aquellos lugares que en la anterior ley ya era imprescindible, declarar imprescindible, eso se declaró imprescindible, y hoy lo que hacemos es poner en la ley especializada el mismo concepto que ya venía generándose y tratándose como imprescindible.
Lo que pasa es que esta es la primera vez que vamos a regular efectivamente con un mínimo claro para una todos. última cuestión, porque realmente no quiero detenernos en este tema. ¿Cómo no, Benjamín? Sí. Cuando se declara una huelga en servicios imprescindibles, salud, Sí. ¿ustedes creen que solamente el 30% de los afectados al sistema de salud no pueden acceder a los servicios? En realidad se brinda, perdón, sí, el 30%. Su afectación es mucho mayor. Solamente se garantizan cuestiones básicas de urgencia. Urgencia, salud de urgencia. Y el resto tiene que esperar. El día siguiente se reprograman cirugías, etcétera, etcétera. En un servicio imprescindible como salud. Y acá los legisladores me parece que abusaron completamente del criterio y cometieron el 70%. Algo que no se hace ni en salud pública. Pero es una opinión personalísima. De hecho, la OIT, hay una comisión de libertad sindical de la OIT, ellos hablan de esta polémica. Hay una resolución en un tema de Canadá, donde Canadá dijo 0%, todos salen a trabajar por el concepto imprescindible, y la OIT reglamentó y habla de que, si bien es cierto, depende de lo que los países decían, dice eso el texto, es un servicio esencial, no vamos a usar la palabra imprescindible, y debe ser regulado el servicio esencial también. La propia OIT dice, lo que hay que es trabajar. Sí, por eso te digo, estoy de acuerdo. Es más, una vez lo charlamos cuando estaba anunciado un paro patronal, que el servicio hay que garantizar para sus cuestiones básicas, justamente previendo otras cuestiones que son derechos fundamentales de ciudadanos que precisan inexorablemente acceder a ese servicio. El resto de los ciudadanos les cuento que hace fiesta cuando hay una huelga de choferes, pero los que necesitan usar el servicio por no hacen ninguna fiesta. No es ninguna fiesta. No, entonces hay que garantizar ese servicio básico. Hay que compatibilizar los derechos de todos, Benjamín. ¿Sí? Esa es la tónica de un Estado responsable, y huelga, paro, no está la ley en contra de eso. La ley necesita que la gente se movilice en forma continua, regular los buses. Cuando hay conflicto, busquemos un camino medio de tal manera de poner en armonía ambos derechos. Yo creo que se va a declarar inconstitucional, o por lo menos puede ser atacada inconstitucional, pero va a seguir la discusión. Está todavía en el Congreso de la ley. Mismo, sí. Quiero pasar a un tema que creo que es de mayor interés público inclusive que esto, que es ya asumiendo, como te decía, que esto se va a convertir en ley Sí. de la Nación y va a ser promulgada inmediatamente por el Ejecutivo. Sus fases, la primera fase, ¿cuándo comienza el proceso de reforma y de qué manera? Lo primero, decir que va a ser un proceso gradual, Benjamín. Eso hay que decirlo siempre para que las expectativas sean las correctas, no dar falsas expectativas a la gente. El proyecto de reforma tiene 3 pilares, Benjamín. Uno es la ley, la posibilidad de hacer más cosas. Otro es la vialidad, no nos olvidemos. Sin ley podemos trabajar ya en vialidad. Ahí tenemos los corredores, corredores exclusivos de buses, el tema semafórico. Hay muchos elementos que podemos trabajar en la vialidad y en su gerenciamiento que se pueden también trabajar sin ley. Que de hecho hay un proyecto que viene de J. Augusto Saldívar hasta San Lorenzo, $20 millones. Es un carril exclusivo de buses que se están haciendo. Se va a perfeccionar el de Traschaco. Estamos diagramando lo que puede ser un carril bus de vuelta en Eusebio Ayala. Eso también forma parte de la reforma. El siguiente paquete de la reforma, conectado un poco con la ley, son los buses. Es lo que más se ve, el material rodante. Hoy tenemos buses viejos y faltan buses. Entonces hablamos de incorporar más buses y 0 kilómetros al sistema. Y ahora tenemos la ley. Claro, Están conectadas todas las cosas. El que nos está viendo te va a preguntar, el 1 de octubre... Bueno, entonces ahora vemos, son 3 cosas. La ley es aprobada tal cual lo decía, esa es la expectativa y yo creo que es necesario que eso suceda. Modificaciones van a haber. A partir de la ley tenemos un proceso de armar el nuevo andamiaje jurídico para hacer posible la implementación efectiva de los nuevos buses, los nuevos carriles y toda la tecnología de transporte. Entonces, esta normativa la tenemos que convertir ley en decreto. Este decreto tenemos que aterrizarlo en pliegos de licitación. Este es el proceso que va a pasar. Después te voy a dar un poco las fechas. Esta licitación tenemos que, evidentemente, recibir las ofertas, hacerla pública, tenemos que evaluar, adjudicar, contratar, protestar. Ese proceso va a darse porque vamos a hacer un proceso competitivo para que operen de afuera, internacionales o nacionales, con empresas más robustas, porque va a haber una exigencia distinta en todo ese proceso. Entonces, ese proceso para licitar,
Ahora, ¿qué es lo que vamos a licitar? Nosotros tenemos la ciudad de Asunción, que es como o el área metropolitana de Asunción mejor, que es como una mano. Aquí casi llegando a mi reloj para los televidentes, está el centro de gobierno del puerto. Y un eje de buses viene por el norte por Limpio, otro viene del este de Capiatá, otro viene ruta 1, ruta 2, otro viene de Luque, otro viene de zona sur. Esta es la manera que está diseñada nuestra ciudad. Estos son ejes troncales. Entonces, ¿cómo se va a hacer la reforma? La reforma va a empezar a cambiar cada eje troncal. En este eje troncal vamos a empezar la primera licitación. Tomemos el ejemplo del eje troncal norte, el que viene de Limpio, Mariano y entra a Asunción. Limpio, Mariano y entra a Asunción. Correcto. Entonces, este eje troncal, una vez que tengamos el decreto, la licitación, se adjudique, va a ser sujeto de varios elementos. Van a haber buses nuevos allí. ¿Qué pasa con las empresas que hoy explotan esos itinerarios? ¿Qué pasaría? Se hace una licitación, había 9 empresas, gana una distinta. ¿Estamos de acuerdo? Esa distinta, la exigencia va a ser tener que meter 200 buses 0 kilómetros ahí. ¿Por qué? Porque la reforma es darle calidad a la gente y lo demás. También que le vamos a decir a este que ganó y tenés que integrar tus pasajes. Si se sube a un bus, en el siguiente tiene que ser gratis de toda esta troncal. Entonces, y vamos a mejorar los carriles. O sea, van a haber varias innovaciones centradas en la calidad para el usuario y en la velocidad. Porque una persona no va a tener que esperar a veces el bus exacto que le lleva allá, porque a veces tiene que tomar 2 pasajes. Pero ahora, como va a tomar uno y el siguiente es gratis, puede tomar y acelerar su viaje. Entonces, una preguntita. Porque uno de los problemas que nos planteábamos siempre, uno habla de esto que plantea Emiliano, es un cambio sustancial. El hecho de que se liciten los itinerarios o los troncales, como dice él, algo que antes no existía, formó una rosca maldita que es, de verdad la sufrimos sus consecuencias y eso va a cambiar. Sí. Pero hay contratos que están vigentes. Bueno, ¿qué pasa con esos contratos vigentes? Se licita y toda esta tecnología, nuevos buses, pueden buses eléctricos, más acelerados, todo esto que va a ser al servicio del usuario. Y gana esta empresa y acá hay ya 5 empresas que estaban hace mucho tiempo acá. Y que todavía tienen vigente tienen contrato vigente. En la ley hay un capítulo llamado transición. Porque esto es importante. Son 7 ejes, ¿verdad? Mi mano tiene 5, pero hay 7 ejes, ¿verdad? Te faltan 2 dedos. Me faltan 2 dedos ahí, una transversal. Pero para dar una idea de lo que va a pasar. Entonces vamos a ir licitando los ejes. El año que viene vamos a licitar el primer eje y vamos a tratar de acelerar para los años que vienen, de tal manera que en 4 o 5 años todo esté licitado con el nuevo modelo. ¿Qué pasa con las empresas? Se licitó el eje norte, ganó la empresa A y acá estaba la empresa JHM. Entonces, en la ley le llamamos a esto un proceso de transición. Primero que nada, porque un eje vamos a licitar, hay empresas allí. Y lo demás no licitamos, ese es el antiguo modelo. Va a haber una convivencia durante estos 4 o 5 años del viejo modelo con el nuevo modelo. Ahora nos vamos al eje licitado. Gana, ¿qué hacemos con las empresas que estaban ahí? Primero que nada, tienen contrato vigente, tal cual lo dijiste, y hay un proceso de transición donde le decimos a la empresa que perdió, le damos 2 alternativas. Primero que nada, la ley dice taxativamente que los contratos no van a ser cancelados de los que estaban ahí. No se van a cancelar los contratos, van a ir hasta que termine sus 7 años que estaban vigentes. Hay un escalonamiento de vencimiento. Pero le damos la alternativa al empresario que estaba allí de lo siguiente. Primero que nada, lo que le invitamos al empresario, primero que nada, participar en la licitación. Si vos estabas acá y se licita tu vía, participar en la licitación. Vos no estás prohibido participar, pero no van a poder participar. Le animamos a que se consorcien para participar. Consórciense e incluso en la ley le damos una ventaja del 5% en la competencia. Entonces, apoyamos y motivamos a que los que estaban acá participen, se consorcien y le damos una ventaja del 5%. Discutía, no discutía, trabajamos con la empresa que estaban ahí. Primera opción que le damos, y si ganan, continúan en el sector, consorciados, disminuido en costo de economía de escala, varias cosas más. Ahora, no quieren participar o pierden. Entonces sus contratos no se cancelan. Todavía tienen 5 años por delante. Entonces le invitamos a 2 cosas. Primero, le invitamos a que consorcien y le damos una ventaja. Primera forma de abordar el tema de la empresa que estaban. Segunda forma de abordar el tema de la empresa que estaban, le decimos, vos tenés una flota, estas 5 tienen 100 buses, 150 buses, que todavía tienen vida útil restante. Entonces le decimos, conviértanse ustedes en proveedores de flota de la nueva empresa. Alquílenle sus buses a las nuevas empresas. Que vamos a motivar eso en la licitación, en los pliegos, ¿verdad? De tal manera que ellos puedan convertirse en proveedor de flota. Y esa flota se va a usar hasta que termine su vida útil, como iba a ser en su contrato normal. Entonces le invitamos a que puedan constituirse en proveedor de flota.
Vamos a suponer que no quieren ser proveedores de flota. Quieren seguir operando. Segunda opción. Primera opción, participen, le damos una ventaja. Segunda opción, puede ser proveedor de flota. Tercera opción, bueno, en este corredor ganó esto, va a tener que estar esta empresa que va a comprar buses nuevos, 200 buses nuevos. Vamos a hacer una reingeniería con estos que estaban acá con sus buses para irnos a otro lugar del área metropolitana. Acá se licitó el norte, pero aquí hay todavía demanda insatisfecha, hay muchos itinerarios que no están cubiertos. Vamos a trabajar para llevar a otros itinerarios. Le vamos a ofrecer la alternativa de ir a otros itinerarios. Vamos a trabajar con ellos itinerarios de tal manera que puedan seguir operando sus buses en otros itinerarios como hoy lo vinieron haciendo. En ningún caso le cancelamos el contrato Pero a ¿y si nadie. aún así dicen, no, mi contrato es para acá, este eje norte? Bueno, se va a dar un proceso si ellos no aceptan los dos, evidentemente hay un proceso de no seguir en el negocio. Va a haber una rescisión de mutuo acuerdo o hay que gestionar eso. Pero le damos, es como si fuera una empresa le digo, bueno, tenés que irte en este tramo, no quiero. Pero en el caso de este eje norte que decís, no sé si lo dijiste Es un ejemplo, o va a arrancar por ahí. Nosotros ahora en el equipo técnico ya estamos evaluando los ejes, sus características de cantidad de personas, de buses, de empresas, de la vialidad, el proceso de reingeniería de barrios nuevos. Estamos viendo dónde vamos a comenzar. Todavía no se tiene definido eso. Todavía no estamos definidos, estamos trabajando eso. Emiliano, supongamos, que para cerrar esta parte. Esas son las alternativas. En el caso de que los que están explotando hoy tienen todavía contrato vigente por unos años más, se niegan a todas estas alternativas, lo que se procedería es a una cancelación del contrato. Hoy, ¿Por sí, acuerdo o sin acuerdo? Sí, es como, bueno, primero que nada, económicamente tienen que hacer una de esas. Si le digo, andate a otro lugar, sigue haciendo el negocio de transporte público. Sí, pero hay algunos. Hay que trabajar bien el itinerario. Y si le digo alquilar tu flota, sigue haciendo un negocio con sus buses. Categórico. O sea, si yo dice digo no desde el punto de a ambas vista... cosas, lo que tenemos es una empresa que no quiere seguir trabajando. ¿Cómo vamos a tener un contrato con el Estado? Hay elementos buenos que se van a evaluar. Queremos trabajar, pero acá para eso me contrataron y acá está mi contrato y tiene todavía 5 años. Hay un tema ahí. Primero que nada, las atribuciones del duración. viceministerio es justamente regular todos estos temas, ¿verdad? Porque a veces se modifican tramos, se tienen procesos de nuevas... O sea, el viceministerio de Transporte, el Ministerio de la Pública tiene la alternativa de ordenar el sistema. Lo que vamos a hacer es ordenar el sistema. Correcto. No vamos a cancelar a nadie. Entonces, son atribuciones. Y hay otro elemento también. Los contratos que se fueron renovando, porque la ley exigía eso, tienen una cláusula de reforma, donde se establece que si las reformas se ponen en marcha, ellos saben que va a pasar cambios o modificaciones. Entonces armamos un esquema jurídico, damos alternativas económicas y financieras, creo que abordamos la manera de que la transición sea compatible para todos. No, a mí me parece Sin duda pueden haber conflictos, ¿verdad? razonable. A mí me parece Sin duda bien. pueden haber conflictos. Yo siempre pensando, solamente poniéndome en el lugar de quienes tuvieron una actitud muy, hasta si se quiere, dolosa durante tanto tiempo, tal vez podrían persistir en esa cuestión. Y bueno, este proceso gradual, un eje, después se licita otro. Nosotros creemos que para completar toda el área metropolitana nos va a llevar 4 a 5 años, Benjamín. Y entonces arranca por ejes que se vayan definiendo como prioridades de a uno. Da uno, sí. Y con el tema del llamado a licitación sería el punto de partida. La llamada licitación, exactamente. Se licita un eje, uno, y después quizás podemos acelerar 2 por año. ¿Cuánto, te iba a preguntar justamente, pero ¿cuánto tiempo crees que lleva la puesta en marcha de cada uno de estos procesos licitatorios? Por cada eje, es decir, convocamos a elecciones el 1, te estoy dando cualquier fecha, convocamos a licitación, hacemos el llamado a licitación la primera quincena o la segunda quincena de octubre. A partir de ahí, ¿cuánto tiempo crees que transcurriría, qué es lo que proyectan ustedes para decir, bueno, culmina el proceso y se pone en marcha? Nosotros, la expectativa, tenemos un calendario ahí, pero la expectativa es de que ya esté la licitación abierta en junio, en julio. Y ahí tenemos todo un proceso de vuelta. Entonces quizás, ojalá a fin de año ya podemos tener ya firmado un contrato con el nuevo operador del eje que hayamos elegido finalmente. O sea que el primer eje, en realidad, aunque se ponga en marcha todo el proceso ahora, que obviamente tiene que bueno, estamos cumplirse, anticipando, ¿verdad? Pero falta, sí. se pondría en práctica propiamente en funciones en el segundo semestre del año que viene. 2027. Sí, yo creo que en el segundo semestre ya podemos tener buses con el nuevo operador. Ese es el objetivo que nos estamos poniendo. Segundo pero semestre hay un del supuesto 2026, allí. comienzo del 27. Sí, exactamente. Pero hay un supuesto que toda la licitación, uno sabe marche lo que es. normalmente. O sea, no normalmente, pero si que nos Sin tengan unas tanta trabas chicana. muy durísimas, entonces eso pasa con cualquier obra pública también. A veces hay licitaciones que tienen muchas trabas y ahí se embroma todo.
o hace más largo el proceso. Pero creemos que con las herramientas, por eso la ley nueva es importante, porque la ley habla de licitaciones, habla de renovar, que tiene que haber un operador, tenemos que irnos allá los que estaban allí. O sea, da todo el andamiaje jurídico, los nuevos contratos tienen cláusulas de reforma, de tal manera que podamos hacer. No obstante, pueden haber inconvenientes, por eso prudentemente decimos que quizás finalizado el año que viene, en el segundo semestre, podamos tener ya adjudicado un nuevo operador para poner en marcha. Y después hay otro elemento, ¿verdad? Yo no quiero desalentar, pero es importante que los procesos se conozcan. Una vez que una empresa es adjudicada, esa empresa tiene sus choferes, y ahí está el tema de la continuidad de los choferes que también pusimos en la ley, va a absorber los choferes de las otras empresas para que manejen los buses, van a haber algunas evaluaciones, eso está todo en la ley también, pero también tiene que estar esta nueva empresa en el proceso de constitución de la empresa, se va a formar una nueva empresa, y quizás la contratación también de trabajadores adicionales, porque bueno, va a ser una nueva empresa. Entonces hay un proceso también de puesta en marcha de la empresa adjudicada. Hay un proceso de licitación para adjudicación del Estado, con todas las normas atrás y todo lo que demanda este proceso. Y una vez adjudicado, hay un proceso de puesta en marcha de la empresa, que creemos que puede ser rápido, porque ya van a ser empresas ya consolidadas del sector. Pero también, eso es todo lo que demanda una puesta en marcha del primer corredor. Y en ese proceso habremos aprendido mucho, Benjamín. No vamos a equivocar, Benjamín. 7 corredores e igual número de empresas o consorcios. Son 9 corredores, estamos viendo, estamos analizando, y serían 9, y ahí tenemos una variación. Serían 9 consorcios, pero en cada consorcio sería el proveedor de flota, teníamos el operador y quizás él también... O sea, los 3 servicios. Tenía 3 empresas que dan cada uno una concesión distinta. ¿Y ahí no se corre el riesgo de ser la misma empresa con distintos nombres? Yo no soy muy experto en fútbol, quiero poner ojalá la metáfora valga. La selección nadie le daba nada hace menos de un año, ¿verdad? Estábamos muertos, enojados todos. Viene un nuevo jugador con nuevas reglas de motivación o de ejercicio, con los mismos jugadores. Estamos en el Mundial. ¿Qué quiero decirte con eso? Las reglas van a cambiar. Y cuando las reglas cambien, lo que van a jugar ahora tiene que adaptarse a las nuevas reglas, porque ya no van a ser las mismas. Por eso una nueva ley. Ahora, si yo digo, no cambio la ley, cambio el ministro o el viceministro con las mismas reglas, y vamos a tener lo que vamos a hacer es, pueden ser los antiguos jugadores, no tenemos problema. De hecho, yo acabo de decir, le vamos a dar ventaja a ellos en los procesos de licitación. Pero estas son unas pataduras demostradas, ¿eh? Pero ya cuando ingresan a la selección son buenos jugadores que no, es como equipo nomás no dan Pero resultado. Cuando ingresan al nuevo modelo va a ser distintas las reglas, señores. Hay muchos elementos que cambian las reglas, inclusive va a haber licitaciones, competencias, desempeño por estándar. Hay muchas cosas que no hay ahora. Entonces, nosotros creemos que es importante, por eso la ley es importante. El cambio de reglas es importante. Es cuando pasamos la frontera Ciudad del Este, nos vamos a Foz, y somos otra persona de Jamín. Seguridad, te pones todo, vos venías a Ciudad del Este y te sacas el casco. O sea, las reglas son importantes y eso es lo que vamos a hacer, Benjamín. Decime, no tenemos tiempo porque son muchísimas las aristas y es agradable charlar con Emiliano, se aclaran muchas cuestiones y estamos hablando de un nuevo marco legal que es súper necesario de poner en marcha en nuestro país. Ahora, otro tema polémico, yo quería, por lo menos los titulares, nomás puede ser que tenemos otro compromiso, el tema del financiamiento de la flota, de los buses. Financiamiento, sí. Porque la pregunta que muchos se hacen, o yo también me hago, es por qué el Estado tendría que poner la mano en el bolsillo y no los privados que van a intervenir en el negocio. Sé que se plantean ambas opciones, pero ¿por qué la opción del Estado? ¿Por qué el Estado dice, muchachos, acá está el negocio, quieren participar? Pongan la mosca. Bueno, Benjamín, hay varias cosas también que tienen ahí. Voy a tratar de ser un poquito claro, un tema complejo. Lo primero que hay que entender es que el transporte público, eso pasa en todo el mundo, ¿no? Es una práctica, hay subsidio en el transporte público. Eso es importante entender porque de ahí viene también el proceso de financiamiento. Todo sistema de transporte público, más si nos vamos al metro, nos vamos a otros, más exigencia financiera para el Estado. O sea, y los buses también, en países donde están funcionando bien los buses, hay subsidios y a veces hay más subsidios que lo que nosotros estamos dando hoy. Lo que quiero decir es, más allá de que hoy el subsidio está en entredicho, el subsidio es inherente al sistema de transporte público. Pasa en todos los países. Entonces, no lo discuto. Pero es importante eso, entender que es así. Una de las fuentes de financiamiento del transporte público es el subsidio. No nos olvidemos de eso. Lo que quiero dejar es patente que de dónde viene la plata y una parte va a venir el subsidio. Sí. Ahora, ese de dónde viene el dinero. Después, cómo es el sistema para pagar es otra cosa.
la fuente de dónde viene el dinero para pagar todo el sistema hoy y el sistema nuevo, una parte va a venir del subsidio, del presupuesto del Estado. Y la otra pata viene del pasaje que el usuario paga cada vez que se sube. Correcto. Combinando estas dos cosas es la gran bolsa donde se carga el dinero para pagar todo el sistema de transporte público. Sí, y que gana además el que está explotando. Entonces, a eso le llamamos nosotros la gran alianza público-privada. Eso es lo primero de dónde viene. ¿Quiénes pagan el presupuesto del Estado, que es impuesto, que es la gente al final del día, y pagan los usuarios? Entonces, de aquí viene la gran masa de dinero que paga. Ahora, esa masa hoy se usa y se le paga a los transportistas que son dueños de los patios, que son dueños de los buses y que son dueños de los itinerarios. Hoy ese dinero se usa y se le paga a ellos, ¿verdad? ¿Qué es el subsidio? Bueno, el subsidio más lo que paga el pasaje es el dinero necesario para mover la empresa de buses. Pero para hacerlo, ¿por qué cambiar el esquema actual e incorporar la figura de pagarles o subsidiarles a través de la provisión de buses? Bueno, hoy esta dos combinación, pasaje más subsidio, se llama tarifa técnica. La tarifa técnica es el valor que hace que se muevan los buses de una empresa de transporte. Sí. Que tenga su rentabilidad, pague a sus choferes, pague el combustible y tenga su rentabilidad. Esa es la tarifa técnica, subsidio más pasaje. En la tarifa técnica hoy, en la estructura de tarifa técnica tenemos lo que se llama costos fijos y costos variables. En la estructura de costos fijos hoy tenemos los buses. Hoy se paga, hoy estamos pagando por el uso de buses. Hoy se paga por los buses que tienen los empresarios, se paga la tarifa técnica. Entonces, ¿qué vamos a hacer en el sistema nuevo? Se va a seguir pagando los buses. Hoy pagamos. Nada más que uno no ve esa estructura porque uno quizás más complejo, más detrás. Uno ve el pasaje, uno ve el subsidio, pero en eso se paga el sueldo de los choferes, el combustible y se paga también por el bus. Se paga la rentabilidad por el uso del capital invertido en bus también. Hoy estamos pagando eso en tarifa técnica. Eso no va a cambiar adelante. Lo que va a cambiar adelante es la alternativa de que el sistema se renueve y tenga buses nuevos. Y hoy no se puede hacer eso porque esa combinación de un empresario que tiene los buses, que tiene la operación y que tiene los patios, hoy genera mucho riesgo para el financiamiento del sistema. Y ahí viene la estrategia de cortar esto, Benjamín. Yo sé que es muy largo esto, pero... No, está bien. Pero el financiamiento viene del pasaje y viene del subsidio. ¿Y cómo se paga eso? Y se paga a medida que el sistema funcione y que la gente suba a los buses. Yo primero soy partidario de políticas de subsidio, no tengo prejuicios al respecto. Si se justifica es necesario y en muchas áreas es necesaria. Esta política de subsidio hay que ejecutarla, hay que llevarla a la práctica y una de ellas es el transporte. Mi tema es por qué el Estado tiene que proveer la flota y no mantener el sistema. Se va a licitar, se va a licitar. Y el privado tiene que traer la flota. Sí, bueno, pero hay participación también del Estado. El Estado tiene la alternativa de comprar los buses y manejar los buses inclusive, pero el sistema el que estamos empujando, esa es la alternativa. Pero el sistema que estamos motivando es licitar con el sector privado y el privado tiene que traer los buses. Esa y se paga en el pasaje, pero los buses va a poner el privado. No, ya sé. Yo te digo sobre la participación estatal, pero esa es otra... Eso está como alternativa en la ley, pero a donde estamos apuntando es la alianza público-privada para pagar las cuentas y para operar desde el punto de vista con el sector privado que compre los buses y pongan en el mercado. Mira, quedan temas en el tintero, obviamente, pero vamos a seguir charlando porque el tema continúa en Cámara de Diputados, entonces se presta a que sigamos intercambiando ideas y clarificando, aclarando muchas cuestiones para que la ciudadanía conozca. Te agradecemos mucho tu participación hoy, ¿sí? Benjamín, siempre un placer hablar contigo, ¿verdad? A veces yo digo que me falta todo el tiempo para explicar. Tenemos muy claro en el viceministerio y en el ministerio lo que vamos a hacer. No inventamos un sistema así, nos nutrimos de sistemas exitosos y creemos firmemente que esto está ya empezando a transformarse. Ya estamos haciendo algunas acciones y la ley va a ayudar a transformar el sistema de transporte público. Estamos convencidos de eso, Benjamín. Muchísimas gracias, que así sea, para el bien de todos, de los usuarios del transporte y de los que indirectamente son afectados por su mal funcionamiento en el presente. Gracias, Emiliano. Hacemos una brevísima pausa, enseguida volvemos con la ministra del Trabajo. También vamos a recoger opinión de dirigentes sindicales sobre un capítulo específico que puede ser es objeto de polémica y puede ser objeto de motivo de conflictos. Volvemos enseguida.
Segundo bloque del programa de hoy, Fuego Cruzado. Estamos ya en comunicación con la ministra del Trabajo porque vamos a hablar de este capítulo que lo abordamos inicialmente con el viceministro del Transporte sobre el derecho a huelga, y este es un tema que se presenta de manera polémica, incluso puede dar lugar a alguna situación conflictiva, posibles paros, en fin. Hay discusiones que hay que dejarlas muy en claro, temas que hay que dejar muy en claro, porque hay garantías constitucionales de por medio. Está en comunicación ya la señora Mónica Recalde, ministra del Trabajo. ¿Qué tal, ministra? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, ¿cómo estás, Benjamín? Un gusto saludarte a vos y a toda la teleaudiencia. Igualmente, muchísimas gracias por atendernos, ministra. También está con nosotros Juan Godoy, que es presidente de la Federación de Trabajadoras del Transporte, de la FUT. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Muy bien, saludo a la audiencia y a todos los funcionarios de este canal también. Estamos aquí a la orden. Gracias. Y Hugo Sayas, que es secretario de Educación del mismo gremio. ¿Qué tal, Hugo? Buenas noches, saludos cordiales para todos y para la audiencia. Muy amable. Ministra, queríamos conocer la posición oficial, la posición del gobierno con respecto a este proyecto de la reforma del sistema de transporte público en lo que respecta a un ámbito que es el tuyo, que es la cuestión de la huelga. Y para poner en contexto, la gente que estuvo siguiendo el programa ya lo sabe, pero tal vez unos no, y vos no estabas escuchando. Hablábamos recién con el viceministro de que se trata de un derecho de rango constitucional, pero que al incorporarse a la ley de la reforma del transporte público se torna casi inocua, al decir, bueno, se puede hacer una huelga, pero solamente hasta el 30% de las flotas que operen ese día podrían salir de circulación. ¿Cuál es la idea? Porque esto sufrió cambios también a nivel del Congreso, no todo fue iniciativa del Poder Ejecutivo, pero ¿cuál es la idea del Poder Ejecutivo y cómo ves vos este tema siendo ministra del Trabajo? Sí, Benjamín, así como mencionaste, es importante destacar el rango constitucional que tiene el derecho de los trabajadores con respecto a la huelga y al paro. No solamente constitucional, sino también por convenios de la OIT que tenemos nosotros ratificados como país. Por lo tanto, el Código del Trabajo y garantiza esa situación de los trabajadores en el caso de algún tipo de incumplimiento de estos derechos, en el caso de que se violen sus garantías laborales o que necesiten algún tipo de reivindicación y que lleven a esta medida a tomarse. Es cierto, eso fue uno de los puntos en los cuales se trajeron a la mesa de diálogo, a la mesa negociadora que se llevó a cabo en la última situación el 1 de septiembre y donde efectivamente se abrió este espacio dentro del Parlamento, específicamente en el artículo 20, ¿verdad?, donde se habían hecho las salvaguardas correspondientes. Ahí hay una discusión que hubo con los trabajadores con respecto al servicio imprescindible. ¿Cómo nosotros protegemos este servicio de transporte público para toda la ciudadanía y cómo sopesa o cómo se podría contraponer con respecto al derecho a la huelga? Nosotros en el Ministerio de Trabajo no vemos ninguna contraposición, al contrario, consideramos que estas modificaciones que ha presentado el senador Chase a pedido justamente de los trabajadores establece que las situaciones de huelga y paro deben ser garantizadas, ¿verdad? Pero que también se exige un funcionamiento mínimo cuando existe una huelga general de transporte. Ahora, otra cuestión que habían traído sobre la mesa es cuando una sola línea de transporte entra en una situación de huelga. ¿Qué ocurre con ello y cómo se garantiza esta situación, ¿verdad? Yo creo que eso el Código del Trabajo salvaguarda. Los trabajadores tienen este derecho por amparo constitucional y por lo tanto nosotros como Ministerio de Trabajo y con las diferentes discusiones que se han tenido dentro de la mesa de negociación, creo que se ha quedado bien claro que ese derecho no se va a violar con la ley de transporte. Ahora, ministra, igual no me queda claro, te pido tu ayuda para una mejor comprensión, que es cuando se dice a nivel de huelga general se garantiza el derecho a la huelga, pero entiendo, y a lo mejor estoy equivocado y te pido que me corrijas, que su ejercicio se restringiría para el 30% de los que operan el sistema o conducen
en este caso choferes, trabajadores del transporte, los buses. La cantidad de buses no podría sobrepasar el 30%. Esto está integrado al proyecto de ley. Yo sé que no fue iniciativa originalmente del Ejecutivo, pero ¿se incorporó así en el Congreso? Sí, se incorporó, en donde dice que en horario que los servicios mínimos deben ser garantizados y que en horario pico este funcionamiento deberá alcanzar el 70% y en los demás horarios un 60%. Eso es cuando representa una huelga general de todo el servicio de transporte público. Ahora bien, hay que diferenciar en cuanto una línea de transporte o una concesionaria, ya sea por trabajadores o por paro. Esto está garantizado el derecho a huelga. ¿Por qué? Porque lo que el Estado pretende garantizar es que la movilidad ciudadana esté protegida. Entonces, en los dos servicios, así como los servicios de salud, los servicios de atención, sabemos que son servicios imprescindibles y que no puede dejar de funcionar. La misma cuestión son los servicios financieros, los servicios de recolección de basura y otros que la ciudadanía, por un interés superior, no lo puede dejar completamente fuera del margen de funcionamiento. Entonces, cuando hablamos acá tenemos que diferenciar dos tipos de situaciones, una huelga general y una huelga de trabajadores de una línea que considero que ya trajeron sobre la mesa los trabajadores la jurisprudencia correspondiente, en donde se determina que cuando existe una sola línea de transporte afectada, no hay una afectación de circulación de toda la ciudadanía. Bueno, y esa fue la línea que se discutió. Si bien se introdujo estos porcentajes, podría interpretarse como en el servicio general de transporte público cuando hay un paro o una huelga. Una última cuestión, vamos a seguir charlando, pero ya le doy paso también a los dirigentes gremiales para aclarar aún más. En el caso de la huelga general, restringir a ese porcentaje, no sé cuál fue el criterio utilizado, porque es una restricción muy importante la que se impone. No es, por ejemplo, como el caso de salud pública, que es imprescindible en todos los sentidos de la palabra, que solamente se garantiza el servicio de urgencia, por ejemplo. Esto trasciende, al hablar del 70%, no es el porcentaje que brinda el sistema de salud pública cuando se declara una huelga de salud pública en general. Esto es uno. Y lo siguiente, me estabas diciendo que si se trata de una empresa, ahí no funciona esto de decir, pueden ir a la huelga, pero como se va a dividir en no sé cómo se llama, troncales, corredores, va a ser una empresa. Entonces, en todo un corredor, por ejemplo, el eje norte, Mariano Rocalón, Limpio, Mariano Rocalón, Asunción, se quedarían sin transporte público, todos, no un porcentaje. Entonces, lo primero es el criterio para declarar imprescindible un servicio como esto y el porcentaje ¿en base a qué se determinó, Mónica? Bueno, los porcentajes fueron determinados por el Viceministerio de Transporte. Ellos hicieron un estudio y un análisis previo porque hoy existe ya una resolución del Ministerio de Obras Públicas por la cual establecen estos parámetros. Esto fue calculado de acuerdo a lo que había mencionado el viceministro, de acuerdo al flujo de pasajeros, los horarios, la cantidad de buses disponibles que hoy en día están, los tramos que corresponde para cada línea, y ellos determinaron los porcentajes de los servicios imprescindibles como entes rectores actualmente del área metropolitana. Eso es importante, no fue un criterio netamente laboral, sino fue un criterio de servicio. Entonces, esto fue trasladado posteriormente a la modificación del proyecto de ley conforme a una reglamentación que hoy ya existe, una resolución del Viceministerio de Transporte que lo que hace es trasladar el ámbito reglamentario ministerial para el área metropolitana a un nivel general. Los estudios, como había mencionado, lo presentaron ellos, lo tienen ellos, y las argumentaciones y fundamentaciones también están dentro de esa resolución. Por lo tanto, se ha considerado, ¿verdad?, que se debía de tomar este criterio conforme a los análisis técnicos correspondientes. Mónica, ¿puedes estar un momentito más con nosotros? Quiero escuchar la opinión también de los dirigentes sindicales. No sé quién arranca. Voy a contestar a la ministra lo que está diciendo. Ella dice que en la mesa se trató el monto mínimo de cuántos vehículos tiene que
salir. A nosotros no se nos dio en ningún momento que nosotros pedimos un mínimo. Ellos están pidiendo 70% que trabaje. No, es una huelga entonces. Si 70% trabaja el transporte, entonces no va a hacer una huelga. El 30% es lo que se acá. Y está diciendo que una sola, 8 empresas se van a quedar, ellos dijeron, que se van a quedar 8 empresas en el sistema, se van a consorciar todas las empresas y 8 empresas se van a quedar. Entonces vamos a ser personales, esas 8 empresas entonces estaban en el consorcio. No va a ser individual la empresa. Sería un consorcio por cada ramal, digamos, por cada corredor. Por cada corredor. Serían 9 en total. 9, sí. Pero ahí no, igual no... Pero la posición general, ¿ustedes cuál es la preocupación que tienen sobre el ejercicio del derecho a la huelga? Y una resolución no está sobre la Constitución Nacional. Ellos están diciendo que una resolución dictó el Viceministerio de Transporte. Y la Constitución Nacional está sobre las resoluciones. No puede una resolución sobre una... que la Constitución la ponga... Sí, bastante por debajo. ¿Juan? Sí, una barbaridad lo que dijo la ministra. Y lo siento por ella. Porque dijo que este proyecto viene del Viceministerio de Transporte. ¿Y dónde está su función como para velar por el derecho laboral del trabajador? Que es de su competencia. Ella no podía permitir ninguna intromisión en su cartera, ¿verdad? Y Viceministro de Transporte que venga y le presente un proyecto y ella que esté de acuerdo, es una barbaridad. Entonces, ¿dónde estamos? ¿Quién es la ministra de Trabajo o el ministro de Trabajo en este caso? Eso es... A mí me preocupa todo. Y pero así Juan, como... desdoblemos en la discusión, porque hay un proyecto que se va a tratar en Cámara de Diputados ahora, en los próximos días, y muy probablemente se convierta en ley de la Nación, sin modificaciones. Y si se introduce alguna modificación, muy rápidamente serían incorporadas estas modificaciones y se aprobaría. Entonces, frente a este proyecto en particular, ¿qué es lo que ustedes cuestionan así concretamente? Sí, primeramente cuestionamos esa cuestión de la división de las empresas. Una empresa va a costar de 3 empresas, un solo. Y ahí están los trabajadores y ¿a quién le pertenece el trabajador? ¿Al dueño de los vehículos, al dueño del patio de estacionamiento o al dueño del patio de servicios de mantenimiento? Ahí todavía no se especificó ese tema. Aparte de eso, el trabajador que está teniendo 15, 20 años de antigüedad, ¿qué pasa con su antigüedad en ese caso? Siendo que no existe una seguridad, una garantía a quién le pertenece a este trabajador. Entonces, estamos creando una vez más una calle llena de ex trabajadores que no tienen otra cosa que hacer, sino que empujar carretilla y algunos se remiten a una delincuencia. Entiendo, y me parece que estos segundos es un verdadero dolor de cabeza. El primero es un tema polémico, que yo creo que con el correr del tiempo se va a aclarar, e incluso acción mediante, en última instancia, de la Corte Suprema de Justicia. Pero este segundo es un dolorazo de cabeza, porque van a desaparecer empresas y van a surgir nuevas empresas. ¿Y en qué quedan los contratos laborales y cosas por el estilo? Y al mismo tiempo, eso desde el punto de vista de ustedes, y al mismo tiempo una empresa que participa en una licitación va a decir, ¿por qué yo me tengo que hacer cargo de las obligaciones de otra empresa? A mí no me tienen por qué imponer estas obligaciones. Mónica, te quería consultar sobre estos temas. ¿No habría que sacar del proyecto del viceministerio lo relativo a las condiciones laborales y trasladar al ámbito del trabajo, del Ministerio del Trabajo, esta discusión? Incluyendo el tema huelga. Incluyendo el tema de la huelga. Primero, Benjamín, quisiera contestar sobre el ámbito de mi competencia. El Ministerio de Trabajo no es competente para establecer o para regular sobre el servicio imprescindible del transporte público, sí para regular las condiciones de trabajo en el cual se desenvuelven. Por lo tanto, el ámbito, yo como ministra no puedo establecer un porcentaje de funcionalidad de un ámbito que no me corresponde. Es lo mismo que la ministra que yo quiera inmiscuirme en el ámbito de la ministra de Salud o de la ministra de Obras Públicas o del ministro del Ambiente cuando él tiene que regular esas cuestiones. Yo regulo cuestiones de trabajo. Con respecto a la absorción de los trabajadores, también se presentó esa propuesta y ese pedido de los trabajadores y en la comisión en que preside el senador Chase se incorporó en el artículo 39 del proyecto que fue aprobado el tema de la sustitución del empleador tal cual como se establece en el Código del Trabajo. Pero eso es indemnización y chao. O sea, digo, si la remisión es al Código Laboral, se le faculta... Se puso taxativamente, está taxativamente establecido
que un operador de servicio que sustituya a otro, o sea, si un operador absorbe otro o tiene ese ramal, deberá incorporar a los conductores de buses que hayan prestado servicios por al menos en los 2 últimos años y que queden cesados del operador anterior. O sea, le obliga a la nueva línea de transporte, a la nueva operadora, mantener en el plantel a ellos. Sí. Bueno, y entonces, sobre este tema, entonces, ¿cuál es la preocupación? ¿Es como está diciendo? La empresa no tiene solo conductores. La empresa tiene parte administrativa, tiene talleres, tiene chapería, todo. Ellos están hablando solo de choferes. Ni los choferes no están incluidos prácticamente hasta ahora mismo. Hasta ahora no está. Porque dijeron que 2 años de antigüedad tienen que dar para que te reabsorban. Y todo lo que está en la empresa tiene que ser reabsorbido, no con lo que tenga 2 años de antigüedad más o menos. ¿Ustedes no aglutinan solamente a los choferes, también a los administrativos? También administrativos, ¿Y a los mecánicos? Todos son asociados. Bueno, y entonces, lo que plantearían es que se incorporen las otras áreas de la empresa, pero ¿están de acuerdo con que se incorpore este artículo al proyecto de ley, así como está señalado? No, estamos de acuerdo, porque nosotros presentamos una nota. Para levantar la huelga nosotros presentamos un escrito donde decía todo lo que nosotros, y nada se trató de lo que nosotros dijimos. Ellos pusieron lo que ellos querían otra vez ahí. Pero sobre este tema en particular, ¿qué plantean ustedes? Sobre el tema de la absorción. La reabsorción de todos los personales de la empresa, de todas las independientemente de la antigüedad. Sí. E independientemente del área de la empresa a la que pertenezca. Sí. Ministra, ¿y esto cree factible? Ya no sé si en diputados se va a incluir, ¿es una posibilidad que abarque las otras áreas? Yo tengo las actas acá de la tripartita, ¿verdad? Y específicamente los sindicatos han hablado de la situación de los conductores, de la antigüedad de los conductores, de las indemnizaciones que pueden tener, sobre los créditos privilegiados de los trabajadores en caso de, por ejemplo, la desaparición de una empresa donde ellos tengan ese privilegio. Nosotros tenemos las edades o las antigüedades promedio de los conductores de transporte están por encima de los 8 años, ¿verdad? La mayoría de ellos. Acá habla del conductor, ¿verdad? Acá no habla de toda la empresa. Pero el Código Laboral establece que cuando exista esta sustitución del empleador, todo se reabsorbe. Si nosotros aplicamos análogamente, como ya lo hicimos en otras oportunidades, y tenemos dictámenes y tenemos resoluciones del Ministerio de Trabajo, es que la empresa está absorbida totalmente. ¿Por qué no toca acá el área administrativa? Porque esto es una ley de transporte público. Todos los demás, evidentemente que están anexados, van a ser regidos por el Código Laboral. Así que yo creo que los trabajadores no deberían de tener una preocupación sobre lo que es la figura de la sustitución del empleador y la reabsorción de todos los empleados, independientemente que sean conductores o no conductores. Porque no piensen que esto va a regir completamente el ámbito laboral del sector transporte. El sector transporte va a continuar análogamente y principalmente rigiéndose por el Código del Trabajo cuando esta ley no contemple expresamente algún artículo que no haga referencia a las preocupaciones de ellos, porque las preocupaciones de los transportistas, con justa razón, ya están contemplados en materia laboral dentro del Código del Trabajo. O sea, tenemos otra norma que se va a aplicar y por lo tanto la sustitución del empleador va a regir para los conductores y también para el sector de los administrativos, siempre y cuando no sean terciarizados, porque hay muchas empresas que están terciarizadas y que tienen subcontratos y subcontratos, por lo tanto la nómina de una empresa de transporte es la que va a tenerse en cuenta para aplicar el artículo 26 del Código del Trabajo y este eventual artículo 39 de la Ley de Reforma de Transporte. Dice la propuesta de los trabajadores, acá tengo a la vista, la reabsorción de todo el plantel de trabajadores en los casos de que la empresa empleadora sea cancelada su permiso, haya vencido en el usufructo de la concesión de itinerario, o sea, la reabsorción de todo el plantel de trabajadores más allá de los choferes propiamente. Sería bueno estas cosas que se precisen, por lo menos para que se despejen cuestiones que puedan resultar
conflictivas, Mónica, pero claro, eso no está en el ámbito del ministerio, sino de la Cámara de Diputados en este caso. Así mismo, pero entendiendo el espíritu del Código Laboral y lo que dice taxativamente, nosotros no podemos solamente regirnos a partir de ahora por lo que diga la Ley de Transporte. La Ley de Transporte tiene un capítulo muy pequeño dentro del código, dentro del proyecto de ley. Sin embargo, el ámbito laboral es bastante amplio. Categórico. El Código del Trabajo continúa siendo la columna vertebral de las garantías y de los derechos de los trabajadores. Por eso Cuando creo... no se menciona, sí, es importante hacer ese tipo de aclaración para que los trabajadores se queden tranquilos. Estoy de acuerdo. Y que no piensen que hoy solo esto le va a regir. Absolutamente no es así. Estoy de acuerdo, por eso te digo, creo que personalmente, una opinión, no se tenía que haber metido el tema de la huelga en la Ley del Transporte. Ese es código laboral, es otra cosa. Y me parece que metieron la pata los legisladores al incluir este tema con sus porcentajes y cosas por el estilo. Pero todavía hay tiempo para desarrollar más las discusiones, así que seguramente vamos a buscarte nuevamente. Mónica, te agradecemos muchísimo tu participación. Muchas gracias a todos. Estábamos en comunicación con la ministra del Trabajo sobre este tema que es polémico. Se metió ahí el tema de la huelga en el proyecto de ley del funcionamiento del transporte público, cuando eso es parte del cuerpo legislativo que tiene que ver con las condiciones de trabajo, con el código laboral propiamente. ¿Ustedes qué van a hacer a partir de ahora? ¿Cuál es la hoja de ruta? La nueva opción, estamos ya iniciando la nueva opción para una huelga general tremenda. Porque estamos preparando mejor que la anterior, tenemos más tiempo en este momento. Y acá no hay nada que hacer porque incluso algunos dicen, bueno, pueden declararse cualquier cosa, pero aquí el tema es que los trabajadores ya están ellos ya liquidados con este proyecto. Lo que dijo la ministra es una barbaridad. Dijo, deberá. Dijo, ¿deberá? No. Hubiera dicho, debe. El nuevo empleador debe incorporar... No, pero de verdad es imperativo, es una orden. Caso contrario, no se le tiene que dar ese permiso. Sin embargo, nosotros tenemos mucha experiencia en las etapas. Cuando eso se hablaba, pero la verdad, el que viene a usufructuar la línea de transporte, están por ahí la gente que... O sea que para nosotros, señor, esta cuestión, este proyecto, no tiene otra salida, sino es un negociado económico tremendo para cierto grupo de gente. Es una desgracia aquel que proyectó y una desgracia también para nosotros la gente que están aprobando en el Congreso este proyecto totalmente inhumano. Ahora, les pregunto dos cosas. Lamentablemente ustedes saben que tenemos muy poquito tiempo, pero vamos a ampliar en otros espacios porque todavía, como decíamos, hay tiempo para seguir debatiendo la cuestión. Y es un tema importante, porque si vamos a aprobar una ley, pero que después va a ser motivo de innumerables conflictos o de derechos que van a ser conculcados y por eso los conflictos, pues habría que tratar de evitar de antemano que se suceda esta cuestión. Entonces las preguntas son dos. O una, ¿ustedes estarían de acuerdo en que en lo que respecta a la reabsorción de todo el plantel de trabajadores, se incluyan esos términos en el proyecto que finalmente se convierta en ley por parte del Congreso, en esos términos más precisos, y que lo que respecta al derecho a huelga o la reglamentación se saque, y que eso sea motivo de discusión en otro ámbito, en el ámbito laboral propiamente? Claro. En eso estamos de acuerdo. De acuerdo, porque incluso nosotros le hablamos al viceministro de Transporte cuando comenzó este tema, que el proyecto incluye la función del Ministerio del Trabajo y que le traiga a la gente del ministerio responsable para que podamos discutir todos juntos. No, nunca le trajo. Esto que vos estás diciendo, esa era nuestra opinión, de que esto es un ámbito laboral lo que le está metiendo en el proyecto, ¿verdad? Pero pasa lo siguiente, que este proyecto, si no entra en estos temas, si no entran en el proyecto, entonces nosotros creemos que no va a haber negocio económico, porque el que va a venir ya viene planificado todo esto, que no tiene que tener ningún problema, que nadie le debe molestar, y mucho menos trabajadores con una huelga. Mira que los negocios se asumen... aún con los... Si es negocio, es negocio. Finalmente... La tercerización de la empresa no estamos de acuerdo. La tercerización de la empresa, viste que va a dividir el dueño del camión que no va a ser nuestro patrón. La división. Sí, la división. División estratégica de la empresa. Pero eso, digamos que esa modalidad de negocio, está bien que presentes tu punto de vista, pero no creo que se pueda poner como condición para evitar una situación conflictiva, porque
digamos, existe la posibilidad de implementar este esquema, se implementan otros, no hace a tus derechos, Sí, ¿me explico? sí. Entonces tus derechos no están afectados. En consecuencia, está bien que lo plantees como una alternativa, pero no como una condición o un requisito para evitar No, pues nosotros una lo huelga. que objetamos solo estar en la empresa de maletín, que va a ser el operador que no va a tener ni un bien, no va a tener la empresa de maletín, que va a ser el operador, no va a tener vehículo, no va a tener terreno, no va a tener nada. Va a tener una oficinita que va a tener ahí va a operar. Pero porque el operador tiene que participar en la licitación. Sí, pero eso ¿cómo puede vaciar más de 3 meses y vacía su cuenta y se va así. No Pero si los colectivos tienen que aportarlos. O sea, tiene que brindar ese servicio y controlar para que su flota no. Además que es inembargable, no termine. los vehículos es inembargable tampoco la propiedad que tienen ahí como terreno. No tenemos garantía porque vamos. Entonces, ¿a quién le vas a reclamar con qué? El pasivo laboral. ¿Cuál es el pasivo laboral que se le puede reclamar? ¿Ustedes cuándo tienen asamblea? El martes, El martes, y ahí definen ahí definimos. probablemente lo que sería la convocatoria de una huelga general. Sí, la reactivación. ¿Y en ámbitos de la Cámara de Diputados todavía tienen gestiones pendientes? Y así es. Sí, así es. estamos esperando, nunca llega. Pero- Ahora el viceministro nos dijo que nos espera para el lunes. Pero, o sea, tiene que ser por un documento, tiene que ser. Aparte de eso, la famosa, bueno, suficiente mayoría, así nomás no se llevan las cosas. Tanto en los dos lugares, pero las dos cámaras pues, están en constante comunicación y en constante coincidencia en los temas que se está llevando a este país. Como dijo la vez pasada, no sé si es una asquerosidad cuando dijo este presidente del Congreso, artículo 20, suficiente mayoría aprobada, artículo 21, suficiente mayoría. ¿En qué momento es lo que se está votando? Se está alzando la mano. Nunca, solamente ya se dice y punto. Entonces, Este es un tema muy importante. Muy tremendo, ¿sí? muy tremendo. Y para todos es muy importante que se apruebe un nuevo marco jurídico, porque el actual es deplorable en cuanto al servicio que brindan las empresas, digo, ¿verdad? Que incluye las condiciones de trabajo, incluye muchas cosas, pero el servicio que brinda al usuario del transporte sabemos cuáles son los padecimientos a los que se somete a los usuarios. Entonces Señor. vamos a seguir sin dudas hablando de esta cuestión, que es necesario un nuevo marco legal, pero tomando en consideración los intereses, todos los intereses y sobre todo los derechos que están consagrados a nivel constitucional. una palabrita, señor. Mira, para ir al tema práctico, aquí la gente maneja mucho el tema técnico que nunca funcionó. Nosotros decimos, ¿por qué no se cumplen nomás las leyes del transporte que existe, que es tan importante y tan bueno? Sin embargo, se crea otro proyecto. El otro, ellos mencionan esta cuestión del porcentaje, que la ciudadanía no puede estar sin vehículo. Y bueno, no somos nosotros los culpables para que el trabajador esté en la calle. El trabajador está en la calle porque se le violó en su derecho, porque se le indignó como persona, entonces tiene que salir la gente. Entonces, para que eso no ocurra, que se cumpla la ley donde está establecido el tema del transporte y sus trabajadores, nada más, y ya termina el conflicto. Bueno, esperemos que así que no se llegue a esa situación. Juan, Hugo, muchísimas gracias por Gracias a ustedes. la presencia de ambos en el Gracias a esta programa. empresa que nos convocó para este día. Muchísimas gracias. Nos vamos, pero antes una recomendación de carácter comercial. Ya conoces la cuenta que cuenta de Basa, la promo que mes a mes te premia. Mantén saldo promedio en tu cuenta y suma puntos. Cada mes 25 personas se llevan vales de 500.000 guaraníes y en enero del 2026 podés ganar un viaje todo incluido para 2 personas a las paradisíacas islas Maldivas en Asia o a Porto de Galinhas, Brasil. Si todavía no sos cliente, abrí tu cuenta desde la app de Basa directamente. Basa a tu lado en cada logro. Muchas gracias por habernos acompañado. Nos reencontramos el próximo domingo, como siempre, a las 21 horas. Hasta entonces.